Nacional. So good to be here at Aqua Viva Church. Es bueno estar aquí en la iglesia Agua Viva. It's my honor to be here this morning. Es mi honor estar aquí esta mañana. And it's my honor to work with a great family like the Jones family. Y es mi honor trabajar con una gran familia como la familia Jones. You have some good pastors. Tienen unos buenos pastores. Amen? Amén. Amen. We had an awesome time this week with the youth. Tuvimos un maravilloso tiempo esta semana con los jóvenes. God did some amazing things. Dios hizo algunas cosas asombrosas. Last night, God was doing so much to set young people free. Anoche Dios estaba haciendo tantas cosas, liberando, dejando ir libres a los jóvenes, To give them the revelation of His greatness. para darles la revelación de su grandeza. I believe lives are changed forever because of the work done this week. Yo creo que vidas han sido cambiadas para siempre a causa del trabajo en esta semana. Amen? Amén. Amen. And I hope that God continues to do some work this morning among us. Y espero que Dios siga trabajando entre nosotros en esta mañana. I've really enjoyed spending some time with the Jones family this week, getting to know them more. Realmente he disfrutado el tiempo en que he llegado a conocer más a la familia Jones. Last night we went to dinner Anoche fuimos a cenar and we were exchanging stories. y estábamos intercambiando historias. And I have some dirt now Y ahora tengo un poco de mugre, de suciedad, on Pastor Michael as a young boy. sobre el pastor Mike cuando era joven. Some of the bad stories. Algunas de sus travesuras. So if you need some stories, come talk to me. Así que si quieren conocer esas historias, vengan a hablar conmigo. But we're going to talk about stories this morning. Pero vamos a hablar acerca de historias en esta mañana. This is a message called A Better Story. Es un mensaje titulado Una mejor historia. Let's pray before we begin. Oremos antes de empezar. Lord, we come before you this morning. Señor, venimos a ti esta mañana. We are humbled in your presence. Somos humillados a tu presencia. You are so great. Eres tan grandioso. You are an awesome God. Eres un Dios asombroso. You are a God who is able to do above and beyond anything we could think of or imagine. Un Dios capaz de hacer más allá de lo que imaginemos o pensemos. Lord, I pray that you would do those things this morning. Señor, oro que tú hagas esas cosas esta mañana. Go above and beyond what we could think of happening this morning. Que hagas más allá de lo que nosotros podamos imaginar que vaya a suceder. God, I pray that you would bring hope to this place this morning. Que tú traigas esperanza a este lugar en esta mañana. That you would open our eyes, Que abras nuestros ojos, open our ears abras nuestros oídos to receive what you have for us this morning. para recibir lo que tú tienes para nosotros. In Jesus' name, everyone said, En el nombre de Jesús, todos dijeron, Amen. amén. Amen. Last night, as we were talking, and yesterday spending some time with Joel, I've learned a little something about Joel. Ayer mientras estábamos platicando y intercambiando historias, aprendí un poco acerca de Joel. We have some things in common. Tenemos algunas cosas en común. Not just the fact that we're the same age, No solo el hecho de que somos de la misma edad, but we both love TV shows. pero a los dos nos encantan las series. And we talked about all the TV shows that we had seen, Y estábamos hablando de todas las series que hemos visto, from start to finish. de inicio a fin. And the list was long. Y la lista era larga. Maybe I need to repent. Tal vez necesito arrepentirme. Too much time at the TV. Demasiado tiempo en la televisión. Maybe Joel needs to repent. Tal vez Joel necesita arrepentirse. No, I'm not going to judge. No voy a juzgar. But I love TV shows and movies. Pero me encantan las series y las películas. Why? ¿Por qué? Anyone else love TV shows and movies? ¿A alguien más le encantan las series y las películas? It's okay, we can be honest. Está bien, vamos a ser honestos. I like movies because movies tell a story. Me encantan las películas porque las películas cuentan una historia. And I love a good story. Y me encanta una buena historia. You know, life is a story. La vida es una historia. Each and every one of us living a story. Cada uno de nosotros que estamos viviendo somos una historia. And there's something in the human soul that loves a story. Y hay algo en el alma humana que le encanta las historias. Has anyone seen the Batman trilogy? ¿Alguien ha visto la trilogía de Batman? Yeah, any Batman fans? ¿Hay fans de Batman?
Okay, okay. Maybe you have and maybe you haven't. Tal vez la has visto, tal vez no. There's 3 movies out. Hay 3 películas. Batman Begins, El comienzo, Batman comienza. The Dark Knight, El caballero de la noche and The Dark Knight Rises. y el caballero de la noche se levanta. The second movie in this trilogy was released in 2008, La segunda película de esta trilogía salió en el 2008. The Dark Knight. El caballero de la noche. And in 2008, it was the #1 selling movie in the United States. Y en el 2008 cuando salió fue la película más taquillera de todos los tiempos. It was a hit. Fue un hit. Everyone was going to spend their money to see The Dark Knight. Todos iban a gastar su dinero para ir a ver El caballero de la noche. But what's interesting about this Pero lo que es interesante acerca de ello is at the same time in 2008, es que al mismo tiempo en el 2008 the United States was also going through the recession. Estados Unidos también estaba pasando por la recesión. So all of these people are going to the movies and spending money on a Batman movie, Así que toda la gente está yendo al cine a gastar su dinero en una película de Batman, while at the same time families are falling apart. mientras que al mismo tiempo hay familias que se están derrumbando. People are losing their jobs. La gente está perdiendo su trabajo. In some people's lives, it was the worst time they had ever had. En algún tiempo, para algunas familias era el peor tiempo que jamás habían tenido. So why was a movie about Batman so popular? Así que ¿por qué una película de Batman fue tan popular? Because people needed a better story. Porque la gente necesitaba una mejor historia. Their story was horrible. Su historia era horrible. Things were falling apart. Las cosas se estaban derrumbando. And so they would escape to the movies for 2 hours Entonces ellos escapaban al cine por 2 horas to find a better story. para encontrar una mejor historia. At this time in 2008, En este momento, en el 2008, I started working at our church, Word of Life. comencé a trabajar en nuestra iglesia Word of Life. But I wasn't the youth pastor then. Pero en ese entonces yo no era el pastor de jóvenes. I was working with our outreach ministry, Estaba trabajando con el ministerio de evangelismo, working with people in need. con la gente necesitada. And in 2008, Y en el 2008, the amount of people in need went very high. la cantidad de gente que estaba en necesidad And I- subió. And I heard the same story over and over again. Y escuché la misma historia una y otra vez. People calling the church, Gente llamando a la iglesia, saying, I lost my job, diciendo, perdí mi trabajo and then I lost my car, y después perdí mi auto. and then they shut off my utilities, my water and my electricity, Y después me apagaron los servicios, el agua y la luz. and then they took my house, Y luego se llevaron mi casa. and then my family left me. Y después mi familia me dejó. And I heard the same story again and again Y yo escuché la misma historia una y otra vez of people who had lost everything. de gente que había perdido todo. But in the midst of this tragedy, Pero en medio de toda esta tragedia, people were looking for a better story. la gente estaba buscando una mejor historia. That's why Es por ello the movies were doing so well que a la película le estaba yendo tan bien in the midst of a horrible year. en medio de un año horrible. In fact, I did some research about the recession, De hecho, estuve investigando un poco acerca de la recesión and there were 5 industries that were recession proof. y hubo 5 industrias que eran a prueba de recesión. These 5 industries could withstand any recession. Estas 5 industrias podrían soportar cualquier recesión. Here they are. Aquí están. The first industry was healthcare. La primera industria era la industria del médica. People still get sick, whether you're rich or you're poor, La gente aún se enferma, ya sean ricos o sean pobres. right? It doesn't ¿Verdad? discriminate. La enfermedad no discrimina. The second one was the federal government. La segunda era el gobierno. Whether things are good or bad, Mientras las cosas fueran bien o mal, someone has to be in charge. alguien tiene que estar al mando. So there were always jobs in the government. Así que siempre había trabajos en el gobierno. Skilled services. Trabajos manuales, So like a plumber,
como un plomero, There were always jobs because it doesn't matter whether the economy is doing good or bad, porque no importa si la economía va bien o va mal, the sink still leaks. el lavabo aún gotea. And it doesn't matter if the economy is doing good or bad, Y no importa si la economía va bien o va mal, the women still need to get their hair and nails done. las mujeres aún necesitan arreglarse el cabello y pintarse las uñas. These are priorities. Esas son prioridades. Can I get an amen? ¿Alguien dice amén? Ladies? Okay. Number 4, Número 4, food manufacturing. la manufactura de comida. We still got to eat. Aún tenemos que comer. Now, what scares me about this Ahora lo que me atemoriza acerca de ello is the industry was called food manufacturing. es que la industria se llamaba manufactura de comida. I didn't know that you manufacture food. Yo no sabía que la comida se manufacturaba. I like my food grown. A mí me gusta que mi comida sea cosechada, crecida. But nonetheless, food manufacturing. Pero así se llama la industria. There's always jobs in the food industry. Siempre hay trabajos en la industria de la comida. And number 5, Y número 5, this is the one that surprised me. este es el que me sorprendió. The 5th industry that is recession proof, La quinta industria que es a prueba de la recesión, whether things are doing well or horrible in the economy, si las cosas van bien o van mal en la economía, is Hollywood. es Hollywood. 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 It surprised me, Me sorprendió, but it shouldn't have. pero no debió sorprenderme. Why? ¿Por qué? Because in the times of brokenness in life, Porque en los momentos en que la vida estamos rotos, when our story seems to be falling apart, cuando sentimos que nuestra historia se está derrumbando, people seek and search for a better story. la gente busca y anhela una mejor historia. And so, in the midst of a horrible economic recession, Hollywood does awesome. Así que en medio de un periodo de recesión increíble, a Hollywood aún le va bien. Because when everyone's story Porque en la historia de todos is I lost my job, es perdí mi trabajo, they took my car, se llevaron mi carro, they shut off my utilities, me apagaron los servicios, they took my house, se llevaron mi casa, I lost my family. perdí a mi familia. All the people want is a better story. Lo único que la gente quiere es una mejor historia. And even if all they can do is go for 2 hours Y aun si lo único que pueden hacer es ir por 2 horas and find an escape to a Yeah. better story, y encontrar un escape para una historia mejor, then they will. entonces lo harán. Even if it's a fictional story, Aun si es una historia de ficción, they imagine that maybe I could be the hero. ellos se imaginan, tal vez yo podría ser el héroe, Maybe I could be the lover. tal vez yo podría ser el amante, Maybe I could be the perfect father. tal vez yo podría ser el padre perfecto, Maybe I could be the successful businessman. tal vez yo podría ser el empresario exitoso, Maybe I could be the adventurous traveler. tal vez yo podría ser el viajero aventurero. And while a fictional story of a superhero like Batman, Y mientras es una historia de ficción de un superhéroe como Batman, while it may give people a glimpse of hope for 2 hours, le dan un poquito de esperanza a la gente por 2 horas. we, the church, Nosotros, la iglesia, have the ultimate story. tenemos la mejor historia. We know the ultimate hero, Conocemos al mejor héroe, the ultimate story of the ultimate hero that will bring eternal hope. la máxima historia del máximo héroe que traerá esperanza eterna al mundo. And our story starts like this. Y nuestra historia comienza así. Genesis 1, En Génesis 1, verse 26. versículo 26. Genesis 1, verse 26. Génesis 1, versículo 26. Then God said, "Let us make man in our image, after our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra, en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Verse 28. Versículo 28. And God blessed them and said to them, be fruitful and multiply. Dios bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Amen. Amén. Praise God. Gloria a Dios. And all the married people said, amen. Sé que todos los casados dijeron amén. Okay. The story starts good. La historia comienza bien. Let's continue. Continuemos. And fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heaven and over every living thing that moves on earth. Llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verse 31. Versículo 31. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. Y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Our story begins with, it's all good. Nuestra historia comienza con está todo bien. Can you turn to your neighbor and say, it's all good? ¿Pueden decirle al vecino todo está bien? That's how our story begins as mankind. Así comienza nuestra historia como la humanidad. There was no barrier between God and man. No hay ninguna barrera entre Dios y el hombre. We walked around naked before God. Nosotros andábamos desnudos ante Dios, No shame. sin vergüenza. It's all good. Todo está bien. It's like being on the beach, hanging out. Es como estar en la playa ahí, No problems. sin problemas, It's like Jamaica. como Jamaica. It's all good, man. Todo está bien, hermano. Don't worry. No te preocupes. Be happy. Sé feliz, Bob Marley. como Bob Marley. This is how our story begins. Así comienza nuestra historia. But then something awful happens. Pero después sucede algo trágico. Adam, Adán, my friend, mi amigo, he messed up. la regó. The fall happened. Pasó una caída. Adam and Eve ate the fruit. Adán y Eva comieron del fruto. One fruit can turn it all bad. Un fruto puede echar a perder todo. Why, Adam? ¿Por qué, Adán? It was all good. Todo estaba bien. We were hanging out on the beach with Bob Marley, Estábamos cotorreando con Bob Marley en la playa, singing, Don't worry, be happy. cantando No te preocupes, sé feliz. And then you had to eat the fruit. Y después tuviste que ir a comer del fruto. Genesis chapter 3, Génesis capítulo 3, verse 17. versículo 17. And to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. I try to use this scripture all the time in arguments with my wife. Trato de usar este versículo siempre en las discusiones con mi esposa. I said, you see, if I listen to you, it's not good. Le digo, mira, si te escucho no es bueno. It doesn't turn out well. No salen bien las cosas. Guys, I don't recommend it. No se lo recomiendo. Okay, let's continue. Continuemos. Because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verse 18, thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. By the sweat of your faith you shall eat bread, Con el sudor de tu rostro comerás el pan, till you return to the ground, for out of it you were taken, and for you are dust, and to dust you shall return. y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. You see, ever since Adam ate of the fruit, Verán, desde que Adán comió del fruto, disobeyed God, desobedeció a Dios, humanity has been in a God recession. la humanidad ha estado en una recesión de Dios.
The definition of recession La definición de recesión is to recede away from. es en receder, en ir en contra de. You know, it's like when the waters come up because of the tide is high. Es como cuando las aguas llegan porque la marea es alta. And then when the tide is low, the waters recede away. Y cuando la marea es baja, la marea, las aguas se retraen. This is what's happened to humanity after Adam fell. Esto es lo que le pasó a la humanidad después de la caída de Adán. We receded away from God, Nosotros nos alejamos de Dios. turned our back on God, Le dimos la espalda a Dios. away from good creation, Lejos en contra de la buena creación. away from the way that things were meant to be, Alejándonos de la forma en la que las cosas debían ser. away from peace, Alejándonos de la paz. away from love, Alejándonos del amor. away from harmony, Alejándonos de la paz. away from God, Alejándonos de Dios. and into brokenness, Y hacia lo que está roto. hatred, El odio. violence, La violencia. disease, La enfermedad. pain, El dolor. sorrow, La amargura. and chaos, Y el caos. and ultimately death. Y finalmente la muerte. And we've all felt the effects of this God recession. Y todos hemos sentido estos efectos de esa recesión de Dios. All of us have been affected. A todos nos ha afectado. We felt the pain. Hemos sentido el dolor. We felt the chaos. Hemos sentido el caos. We felt the sorrow. Hemos sentido la amargura. And we see the reality of this God recession Y vemos la realidad de esta recesión de Dios in tragic events in life. en eventos trágicos en la vida. When it seems like the reality reaches a peak. Cuando parece que la realidad llega a su punto máximo And one of these reality checks happened y luego sucede un chequeo de realidad. last year in Colorado in the United States. El último año en Colorado, en Estados Unidos, I was talking about Batman, yo estaba hablando de Batman, the movies. las películas. And on July 20th, 2012, Y el 20 de julio del 2012, in Aurora, Colorado, en Aurora, Colorado, people were going to see a movie, la gente iba a ver una película, the last movie of the Batman trilogy, la última película de la trilogía de Batman, just living their lives, solo viviendo sus vidas, looking for a better story. buscando una mejor historia. And a gunman dressed in protective gear set off tear grenades and shot into the audience with multiple rounds. Y un hombre vestido de delincuente aventó gases lacrimógenos y abrió fuego en la sala. And in that one movie theater, 12 people were killed and 58 others were injured. Y en esa única sala, 12 fueron muertos y 58 fueron heridos. 70 people were shot. Se disparó a 70 personas. 10 people died at the scene, 10 personas murieron en la escena and 2 people in the hospital later. y 2 personas más tarde en el hospital. It's tragedies like this that remind us of our brokenness, Son tragedias como estas que nos recuerdan de que estamos rotos. reminds us of the effects of this leaving God in the garden. Nos recuerdan a la que son una causa del dejar a Dios en el jardín. This God recession. Esta recesión de Dios. Maybe you've had a reality check in your life. Tal vez has tenido un chequeo de realidad en tu vida. Maybe it's a broken relationship with a lifelong friend Tal vez es una relación rota con un amigo de toda la vida that reminds you of this God recession. que te recuerda a esta recesión de Dios. Maybe it's being the victim of false accusation at work. Tal vez es que seas víctima de falsas acusaciones en el trabajo. Maybe for you it's seeing your family fall apart because of divorce. Tal vez es que estés viendo a tu familia desboronarse a causa del divorcio, That reminds you of our brokenness. que te recuerda de que estamos rotos. Maybe it's seeing a loved one sick in the hospital, Tal vez es ver a un amado enfermo en el hospital, or even worse, o peor aún, losing a loved one. perdiendo a un ser querido. Maybe it's seeing a parent walk out on you as a young child.
Tal vez es ver a un padre cómo te abandonó cuando eras pequeño. Maybe it's being the parent who feels like you failed your children. Tal vez es siendo el padre que sientes que has fallado a tus hijos. Maybe it's being physically or verbally abused. Ser físicamente o verbalmente agredido. Maybe it's when you're alone and you fight the thoughts of suicide and depression. Tal vez es cuando estés solo y estás peleando contra esos pensamientos de suicidio y depresión. Maybe it's when you fail again and again in the same sin and addiction. Tal vez es cuando fallas una y otra vez en el mismo pecado y en la misma adicción. Or maybe it's just when you hear about the tragedies in the news of people losing their lives. Tal vez es solamente cuando escuchas las tragedias en las noticias de cómo la gente perdió la vida. Folks, we need a better story. Hermanos, necesitamos una mejor historia. Our world needs a better story. Nuestro mundo necesita una mejor historia. We need a story of hope. Necesitamos una historia de esperanza. And we have this better story. Y tenemos esta mejor historia. We have the story of Jesus Christ, Tenemos la historia de Jesucristo, who 2,000 years ago quien hace 2000 años experienced our brokenness. experimentó nuestro dolor. You see, God is not absent from our story. Ven, Dios no está ausente de nuestra historia. God doesn't leave us alone in our brokenness. Dios no nos deja ahí solos, rotos. We turned our back on God, Nosotros le dimos la espalda a Dios, but God came running after us. pero Dios vino corriendo tras de nosotros. And 2,000 years ago, our story changed. Y hace 2000 años nuestra historia cambió. When God entered the story, Cuando Dios entró en la historia, God entered the brokenness Dios entró a lo roto, as Jesus Christ. como Cristo Jesús. He knows your struggle. Él conoce tu lucha, He knows our brokenness. Él conoce nuestro dolor. He endured the enormous repercussions Él lidió con todas las repercusiones of our departure from God. de nuestro alejamiento de Dios. And though he was completely innocent, Y aunque Él era totalmente inocente, holy, santo, righteous, puro, he takes into his own body Él toma a su propio cuerpo the entire brokenness of humanity. todo el dolor de la humanidad. And he himself becomes broken for us. Y Él mismo se vuelve roto a causa de nosotros. And on that cross 2,000 years ago, Y en esa cruz hace 2000 años God hung, fue colgado and with him hung the sorrow of every victim of every shooting. y con Él fue cargado el dolor y la pena de cada muerte, de cada tiro. And with him on that cross hung the sorrow of every victim of false accusation. Y con Él en la cruz fue colgado el dolor de cada persona que fue víctima de una falsa acusación. And with him on that cross hung the sorrow of every broken relationship. Y con Él el dolor de todas las relaciones rotas. And with him on that cross hung the sorrow of every mourning family who has lost a loved one. Y con Él en la cruz cargó todo el dolor de las personas, de las familias quienes han perdido un ser querido. The sorrow of every victim of disease. El dolor de cada persona víctima de una enfermedad. The sorrow of every sinner. La amargura, el dolor de cada pecador. The sorrow of every abandoned child. La amargura de cada hijo abandonado. The sorrow of every failed parent. La amargura de cada padre fracasado. We pick up the story as Jesus hangs upon this cross Tomamos esta historia mientras Jesús está colgado en la cruz. in Matthew chapter 27. En Mateo capítulo 27. Matthew chapter 27 verse 45. Mateo capítulo 27, versículo 45. God joins us Dios se une con nosotros. as a little baby born in a manger. Como un pequeño bebé nacido en un pesebre. He lives a perfect life, Vive una vida perfecta, healing people, sanando a las personas, setting them free from oppression, liberándolas de la opresión, sharing meals with them, compartiendo comidas con ellos, doing nothing wrong, haciendo nada mal, but yet experiences
the Sin- brokenness of humanity, Sin embargo, experimenta el dolor de la humanidad. takes the brunt of our punishment. Toma el golpe de nuestro dolor, de nuestro castigo. And as he hangs on that cross, Y colgado en esa cruz, in Matthew chapter 27, verse 45, Mateo capítulo 27, versículo 45, we read, leemos. Now from the 6th hour there was darkness over all the land until the 9th hour. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. And about the 9th hour Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani, and that is, my God, why have you forsaken me? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? That day as Jesus bore the weight of our brokenness, Ese día Jesús cargó el peso de nuestro dolor. as he upheld the sins of the world in his own body, Él estuvo soportando el dolor de los pecados de todo el mundo. under the weight of this sorrow, Con el peso de esta amargura, de este dolor, he cries out, Él clama, my God, where are you? Dios mío, ¿en dónde estás? Feeling completely abandoned, Sintiéndose totalmente abandonado, completely alone. completamente solo. In the depths of his brokenness and agony, he feels left by God. En la profundidad de su dolor y de su castigo se siente abandonado por Dios. And he cries out in an honest cry, Y Él hace un llanto honesto. my God, Dios mío, where are you? ¿dónde estás? Where have you gone? ¿A dónde has ido? I don't see you anywhere. Yo no te veo por ningún lado. I'm left alone here Estoy dejado solo aquí, in my brokenness. con mi dolor. You see, Jesus, he had faith that God would raise him from the dead. Ven, Jesús tenía fe que Dios lo iba a levantar de los muertos. We hear him say in the Gospel of John that I'll tear down this temple in 3 days, I'll raise it up. En el Evangelio de Juan dice, destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré. And the Gospel of John says he was talking about the resurrection. Y el Evangelio de Juan dice que estaba hablando de la resurrección. Jesus believed that if he went through death, that God would raise him up on the other side. Jesús creía que si él atravesaba la muerte, Dios lo iba a levantar del otro lado. He knew these things, Él sabía estas cosas, but yet as he hung there on the cross, pero estando ahí colgado en la cruz, he felt completely abandoned. se sintió completamente abandonado. My God, where are you? Dios mío, ¿en dónde estás? I wonder how many of us have felt that way before. Me pregunto cuánto nos hemos sentido así antes, In our story, en nuestra historia. my God, where are you? Dios mío, ¿en dónde estás? I feel alone. Me siento solo, I feel broken. me siento roto. I can't take the weight of this sorrow anymore. No puedo con el peso de este dolor. And then at this point, we expect for God to show up and take care of it. Y en este momento esperamos que llegue Dios y se encargue de todo. But yet, as the story continues, Pero continuando con la historia, Jesus dies. Jesús muere. Can you imagine the disciples at this point? ¿Pueden imaginarse a los discípulos en este momento? Jesus' mother, ¿A la madre de Jesús? what they're thinking? ¿Qué están pensando? They're thinking it wasn't supposed to end like this. Están pensando, así no tenían que terminar las cosas. Not this way. Así no. He's not supposed to die. Él no tenía que morir. He's supposed to save the world. Él tiene que salvar al mundo. He's supposed to be our king. Él tiene que ser nuestro rey. They're confused. Están confundidos. Their own prayer is, God, where are you? Ellos mismos están orando, Dios, ¿dónde estás? Does the story really end like this? ¿Así termina realmente la historia? It's not supposed to end like this, God. Así no tiene que terminar, Dios. Maybe you're living in a situation right now and you're saying, God, it's not supposed to end like this. Tal vez tú estás viviendo en una situación y estás diciendo, así no debería terminar. You're confused. Estás confundido. You're like, God, where are you? Estás pensando, Dios, ¿dónde estás? But I'm here to tell you the story doesn't end like this. Pero estoy aquí para decirte que la historia no termina así. The story doesn't end with death.
La historia no termina en muerte. The story doesn't end with sorrow. La historia no termina en dolor. Because 3 days later, Jesus Christ rose from the dead. Porque 3 días después Jesús resucitó de entre los muertos In resurrection power. con el poder de resurrección. And life wins. Y la vida gana. Our story is not a story that ends with despair. Nuestra historia no es una historia que termina en muerte. Our story ends with hope. Nuestra historia termina en esperanza. If you're at a place right now where you would say, I feel like I'm all alone, Si estás en un lugar en donde dices, me siento completamente solo, like God has left me, como si Dios te me hubiera abandonado, I want to tell you He has not left you, quiero decirte que no te ha abandonado, that He's right there with you. que está ahí contigo. Though this may look like this is the end, Aunque parezca que tal vez este es el final, and you may be asking, does the story end like y this? te estás preguntando, ¿así va a terminar la historia? I'm here to tell you the story doesn't end like this. Estoy aquí para decirte, así no termina la historia. Death has been defeated, La muerte ha sido derrotada and life wins. y ha ganado la vida. This is our story of hope. Esta es nuestra historia de esperanza. This is the story the world needs to hear. Esta es la historia que el mundo necesita escuchar. Death is not the end. La muerte no es la fin. We have life, Tenemos vida, life eternal, vida eterna, hope eternal. esperanza eterna. Amen. Amén. Amen. But we have to tell the story. Pero tenemos que contar la historia. We have to lift up Jesus. Tenemos que levantar a Jesús. The story of Jesus. La historia de Jesús. The reality of Jesus. La realidad de Jesús. In John chapter 12 verse 32. Juan capítulo 12, versículo Says 32. this. Dice así. And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Can we lift up Jesus ¿Podemos levantar a Jesús? that he might draw people to himself? Que Él pueda atraer a las personas a Él mismo. Can we lift up Jesus ¿Podemos levantar a Jesús so that he can draw people into a better story? para que Él pueda atraer a las personas a una mejor historia? Can we lift up Jesus ¿Podemos levantar a Jesús so that he can draw people out of their brokenness and into his wholeness? para que Él pueda traer a las personas de su lugar roto al lugar completo consigo? Out of their sickness and into his healing? Afuera de su enfermedad y hacia su sanidad. Out of their story of death Fuera de su historia de muerte and into his story of life? y hacia su historia de vida. Some of you here this morning may be feeling like hope is lost. Algunos de ustedes tal vez están pensando o se sienten como si no hubiera esperanza, You may be feeling like you're all alone. como si están completamente solos. You may be feeling like, my God, where are you? Tal vez te sientes como, Dios mío, ¿en dónde estás? But sometimes Pero a veces, what we feel cuando sentimos and what we believe y lo que creemos are different. son diferentes. Feelings Los sentimientos versus faith. contra la fe. We can't always trust our feelings, No siempre podemos confiar en nuestras emociones, but we can always trust his word. pero siempre podemos confiar en su palabra. You may feel like he has forsaken you, Tal vez te sientes como si te hubiera abandonado, but faith says you will never leave me or forsake me. pero la fe dice, nunca me abandonarás ni me desampararás. You may feel like, God, you aren't providing for me, Tal vez te sientas como, Dios, no estás viendo por mí, but faith says pero la fe dice, you care for the birds of the air and the flowers of the field. cuidas las aves del cielo y los lirios del campo. How much more will you care for me? ¿Cuánto más cuidarás de mí? You may feel like this is the end and all is lost, Tal vez te sientes como si este es el final y todo está perdido, but faith says he works all things together for the good. pero Él dice, Él obra en todo lo bueno para bien. You may be going through a, my God, where are you moment in life, Tal vez estás pasando por un momento de, Dios mío, ¿en dónde estás? but God has not forsaken you. Pero Dios no te ha desamparado, He has not abandoned you. no te ha abandonado. He's with you. Él está contigo. He will carry you through. Él irá contigo al otro lado. He will turn your story Él cambiará tu historia into a better story.
a una mejor historia. Amen? Amén. I want to close with one story. Quiero cerrar con una historia. I read a book called Night. Leí un libro llamado Noche. It's written by a man named Elie Wiesel. Es Elie Wiesel el autor. He was a Jewish man Era un hombre judío who lived through the Holocaust. quien vivió el holocausto. He survived concentration camps, Sobrevivió los campos de concentración and he wrote a book about his experience. y escribió un libro acerca de su experiencia. And in this book, he tells a story Y en este libro cuenta una historia about a time where he was standing in line de un tiempo en donde él estaba parado en una fila and they were making everyone witness a punishment. y estaban que todos fueran testigos de un castigo. A young boy had stolen a piece of bread. Un joven había robado un pedazo de pan. He was just a young boy. Era un pequeño joven. He was hungry. Tenía hambre. He'd been working all day Había estado trabajando todo el día and he just needed some bread. y solo necesitaba un poquito de pan. But they were going to use this young boy as an example. Pero iban a utilizar, hacer de este joven un ejemplo. And so the Nazis at the concentration camp decided to hang this young boy. Así que los nazis en este campo de concentración decidieron colgar al niño And they made everyone come out to watch. e hicieron que todos salieran a mirar. And as they were watching, Y al ver, Elie heard the man behind him ask this question. Eli, el hombre atrás de él, hizo esta pregunta. As this young boy hanging from a rope was swinging, Mientras este niño colgado de una cuerda se mecía, the man says, el hombre dice, "Where is God? ¿dónde está Dios? Where is God? ¿Dónde está Dios? Where is God?" ¿Dónde está Dios? And Elie said, Y Eli dijo, in his mind he answered with this response: en su mente respondió con esto, God is hanging on those gallows. Dios está ahí colgado. And at the time he didn't realize how profound this was. Y en el momento no se daba cuenta de qué tan profundo era. But when we are asking, where is God in the midst of tragedy? Pero cuando nos estamos preguntando, ¿dónde está Dios en medio de la tragedia? The answer is, La respuesta es, he's right there in the midst of it, ahí está en medio de ella, hanging on a cross, colgado en una cruz, saying, I'll take your burden. diciendo, yo llevaré tu I'll carga, take your sorrow. yo llevaré tu dolor. I've not left you alone, Yo no te he dejado solo, but I've joined you, pero me he unido contigo, that I might take your brokenness, que yo pueda llevar tu that I dolor, might take your pain, que yo pueda llevar that I might take your sorrow tu angustia and bring you hope, y traerte esperanza, bring you resurrection, traerte resurrección, bring you life traerte vida instead of death. en vez de muerte. Where is God? ¿Dónde está Dios? He is with you. Él está contigo. He will never leave you or forsake you, Él nunca te dejará ni te desamparará, but he will see you through. pero Él estará contigo hasta el otro lado. He will give you a better story. Te dará una mejor historia. Amen? Amén. Amen. God is with you. Dios está contigo. He has not abandoned you. No te ha abandonado. Someone needed to hear that this morning. Alguien necesitaba escuchar eso esta mañana. God is with you. Dios está contigo. He has not left you. No te ha dejado. You are not alone. No estás solo. The voices in your head that tell you you're all alone, Las voces en tu cabeza que te dicen que estás solo, you are not alone. no estás solo. He's with you. Él está contigo. Amen. Would you stand with me this morning? ¿Podrían ponerse de pie conmigo, por favor? Some of you are here and you feel hopeless. Algunos están aquí y sienten que no tienen esperanza. You would say that my life is telling a bad story. Dirán, mi vida está contando una historia mala. It's like I'm stuck in a nightmare. Es como si estuviera atrapado en una pesadilla. Come to Jesus. Ven a Jesús. Let him turn your bad story into a better story. Deja que Él cambie tu historia mala a una mejor historia. We have to tell our story, church. Tenemos que contar nuestra historia, iglesia. The world needs a better story. El mundo necesita una mejor historia. If that's you this morning, Si ese es tu caso,
I want to pray for you. Quiero orar por ti. If you feel like all is lost, Si sientes que todo está perdido, I want to pray that God would bring you hope this morning. quiero orar que Dios traiga esperanza para tu You feel vida. like you're all alone. Si sientes que estás completamente solo, I want to pray that God reveals himself to you this morning. quiero orar que Dios se revele a tu vida en Maybe esta you've mañana. never known Jesus. Tal vez nunca has conocido a Jesús. Maybe you've never given your life to him. Tal vez nunca le has entregado tu vida. I want to invite you to encounter Jesus. Quiero invitarte a que tengas un encuentro con Jesús. Let him come into your story Que Él entre a tu historia and turn your story into a better story. y le dé un cambio a tu historia por una historia mejor. Would you bow your heads this morning? ¿Inclinarán su rostro conmigo? When I talked about feeling hopeless, Cuando yo hablaba de sentirse solo, Alone. sin esperanza, abandoned, abandonado, when I talked about your life telling a bad story, cuando hablaba de tu vida contando una historia mala you said, "Yeah, Pastor Jacob, that's me." y dijiste, sí, Pastor Jacob, ese soy yo. Would you let me know if that's you? ¿Me dejarás saber si ese eres tú? Would you just raise your hand and say, "Yeah, that's me. I'm feeling hopeless. Levanta tu mano diciendo, sí, ese soy yo. I feel alone right now. Me siento abandonado, me siento solo. I feel like God has left me alone. Siento que Dios me ha dejado solo. I feel like I may not be able to even live another day." Siento que tal vez incluso ni siquiera sea capaz de vivir otro día. Yeah, lots of hands. Lots of hands. Would you come forward? Les quiero pedir algo más, si pueden pasar aquí conmigo al frente. Would you let us pray for you? ¿Me dejarás orar por ti? That God would be with you? Que Dios esté contigo. That He would open your eyes to see that He's right next to you? Que Él abra tus ojos para que puedas ver que Él está ahí junto a ti. Would you have the courage to come forward? ¿Tendrás el valor de pasar aquí al frente? Come to the Lord and say, "Bring me hope." Ven al Señor diciendo, tráeme esperanza. I want to pray with those this morning who need hope. Quiero orar con ellos, con aquellos que necesitan esperanza esta mañana. I want to pray with those who need a better story. Quiero orar por aquellos que necesitan una mejor historia. I can't do anything about your story, Yo no puedo hacer nada por tu historia, but Jesus can. pero Jesús sí. Would you pray for these people? Agua Viva Internacional.